David. Gracias, Johnny, muchísimas gracias. Ok, ok. Bueno, son 20:06. Vamos a orar y ya luego damos paso a la clase con nuestra hermana Silvia Recaldes. Supongo que en un rato también se conectan los que faltan. Hugo me avisó que todavía no está llegando a su casa, pero cuando llegue se va a conectar. Y la hermana Janet, lo que me dijo que tiene clase, ella de impacto también, pero en Bolivia. Por eso no va a poder estar con nosotros. Y a ver, ¿quién más falta? Y justo también, Johnny, yo tengo clases ahora, por eso más bien pedí que se grabe. Ah, ok, ok. Salgo y entro. Gracias, Entiendo. gracias. Bueno, bueno. Ok, oremos entonces y para Bueno, comenzar la clase. Señor Dios, en esta linda noche nos dirigimos ante tu presencia para darte gracias por esta oportunidad que nos regalas nuevamente para conectarnos y poder hablar acerca de este tema tan importante para nosotros en el ministerio, el cual son las necesidades especiales para que nuestro ministerio también sea especial para cada niño. Te pedimos, Señor Dios, que nos bendigas con tu presencia, que nos des sabiduría, entendimiento y discernimiento, Señor Dios, para poder absorberlo la mayor parte posible de esta clase para nuestro beneficio y para el beneficio de nuestros niños. En el nombre de Jesús, sí, Señor, en el amén. nombre de Jesús. Amén. Bueno, siguiendo con la segunda parte de necesidades especiales, con niños con necesidades especiales, vamos a tocar niños con autismo, niños que han sufrido traumas y niños que tienen síndrome de Down. Entonces, vamos a ir, en realidad no es a profundidad, ¿verdad? Lo que se habla, pero sí toca puntos muy buenos, muy informativos, ¿verdad? Que nos ponen, nos ayudan, nos dan herramientas para poder trabajar con estos niños, porque en realidad estamos una vez a la semana nomás con ellos, ¿verdad? Los domingos sería, o no sé, sábados también, algunas iglesias que trabajan con niños en sus ministerios, ¿verdad? Algunos tienen sábado. El autismo eh, hay varios niveles de autismo, ¿verdad? Hay autismos funcionales y hay autismos con diferentes grados, ¿verdad? Que varían, ¿verdad? De acuerdo al nivel que tienen, ¿verdad? Y hay niños que hablan, hay niños que no hablan, tienen reacciones más exageradas unas que otras, ¿verdad? Y es una discapacidad, es hereditario también, es de origen genético, tienen una discapacidad para la interacción social y la comunicación, tanto verbal como no verbal. Y también como estábamos diciendo recién, por algunas actividades inusuales y repetitivas que ellos tienen, ¿verdad? Reacciones que a nosotros a veces nos parecen un poco exageradas, ¿verdad? Los niños con autismo son socialmente aislados. A ellos les gusta estar en su propio mundo. Generalmente eso es en su dormitorio, ¿verdad? Donde tienen todas sus cosas, su ambiente, su lugar, con quienes están familiarizados y con su familia, con su papá, con su mamá o con sus hermanos, ¿verdad? O con las personas con quienes viven. Eh, no tienen conexión emocional con los demás, o sea, aparentemente no tienen conexión emocional, ¿verdad? Parece que están mirando como decíamos la otra vez, parece que están mirando hacia el espacio, ¿verdad? Hacia un punto en el espacio. Parecen carecer de empatía y es realmente un área que tenemos que trabajar con ellos, especialmente nosotros los padres, ¿verdad? En ayudarle a ellos a poder relacionarse con las personas y tener empatía. Generalmente nosotros vemos, ¿verdad?, que no tienen empatía con sus hermanos o con las mascotas de la casa también. No saben cómo relacionarse con los miembros de la familia o con las mascotas. Eh, Tienen reacciones exageradas, porque ellos, cuando no están en su ambiente y generalmente en la iglesia o en la escuela, sufren mucho de ansiedad y de
de estrés. Entonces, una forma, algunos tienen diferentes formas de reaccionar, ¿verdad? Reaccionan a veces con movimientos repetitivos. Por ejemplo, golpean la cabeza contra la pared. Cuando están haciendo eso es como que están tratando de controlar la situación, el ambiente. Entonces, se les puede ver haciendo movimientos repetitivos con las manos, también puede ser con los pies, o meciéndose de un lado a otro, ¿verdad? O sea, son muestras de que están pasando por mucha ansiedad y que están nerviosos, ¿verdad? Entonces se ven estas características en ellos, ¿verdad? El mundo gira alrededor de ellos. Y entonces nosotros como maestros tenemos que procurar, tenemos que intentar entrar en ese mundo de ellos, ¿verdad? Porque ellos viven en su mundo, están encerrados en su propio mundo, entonces nuestro trabajo, ¿verdad? Sería procurar de entrar en el mundo de ellos, ¿verdad? Se enojan fácilmente justamente por ese estrés que están pasando, especialmente si se toca alguna cosa de ellos. Por ejemplo, si ellos suelen traer objetos de sus casas para tener algo familiar con ellos, un juguete, generalmente son toallas, colchas, almohaditas, algún juguete, algún peluche que se los ve a ellos, ¿verdad? Que traen. Entonces tenemos que ayudarle a enseñarle a los otros niños a respetar esas cosas de ellos, sus cositas, ¿verdad? A no tocar. Y enseñarle a los otros niños también de que sepan respetar la burbuja de ellos, porque ellos viven en una burbuja, ¿verdad? Entonces ayudarle a ellos, a los otros a entender esa parte, ¿verdad? Que no podemos tocar sin autorización y sin permiso de ellos. Entonces, pedir permiso, tener mucha paciencia con estos niños, ¿verdad? Mitos, los mitos generalmente son que se dicen que los niños no te miran a los ojos, no te miran a los ojos, pero sí están atentos a lo que nosotros, a las instrucciones que nosotros le digamos, a las cosas que estemos hablando, ellos sí prestan atención. No están mirando fijamente a los ojos, pero sí están prestando atención. Y también el mito de que carecen de afecto. Ellos sienten, tienen esa necesidad de afecto, solamente que tenemos que aprender a expresar y ellos tienen que aprender también a expresar. No es que ellos van a limitarse a esa realidad, no, ellos tienen que crecer en esa área. Tenemos que aprender nosotros de ellos y ellos de nosotros, porque se aprende, ellos aprenden a abrazar, a pasar la mano. Por ejemplo, nuestro hijo, cuando era pequeño, a él no le gustaba que se le tocara, no le gustaban los abrazos, no le gustaban los besos, no tenía, no era eso, no salía eso fácilmente. Nosotros tenemos que enseñarle a él, ¿verdad? Y ahora él hace solo, se acerca así a tocarte el hombro y eso, ¿verdad? Entonces es una expresión de que sí sienten afecto y quieren demostrar afecto también, ¿verdad? Que solamente que tenemos que educarles. Todos los autistas son genios. No, no es que los autistas sean genios. Lo que pasa generalmente es que los autistas tienen una fijación sobre alguna cosa. Es como que, bueno, ellos eh, tienen un área que les gusta más. Puede ser, por ejemplo, hay niños que les gusta la parte de motores de autos, a otros les gustan aviones, generalmente también vemos que les gustan los dinosaurios, hay niños que les gustan los animales, hay niños que no les gustan los animales, entonces es como que tienen una fijación sobre una cosa y cuando tienen esa fijación se insisten en eso, aprenden más sobre eso y es como que están
desarrollando esa área, esa parte que les gusta a ellos, entonces parecen genios, pero son genios en una cosa específica nomás. Por ejemplo, a mi hijo que tiene autismo, a él le gusta la parte de informática y él es genio en informática, o sea que él parece un genio en esa área, pero hay áreas que no le gusta, por ejemplo, a él no le gusta idiomas, no, no, no consigue aprender guaraní, inglés, ¿verdad? O, por ejemplo, matemáticas no le gusta, entonces no es que sea genio en todas las cosas. El autismo también es causado por mala crianza. Muchas veces cuando no conocemos, cuando no entendemos las características de estas discapacidades, realmente le ponemos un mote de malcriado a estos niños, ¿verdad? Y no es mala crianza porque no es, primero que no es algo a que absorbe de su ambiente, ni que tampoco es algo genético, es algo con lo que ellos nacen. Los niños estos niños no tienen cura. Lo que ellos sí tienen que tener es un tratamiento, ¿verdad? En ese tratamiento ellos van a ir estructurando su mundo y van a ir funcionando mejor. Entonces, no podemos decir que es una enfermedad, sino que es una condición de su discapacidad o eh, de su condición. Entonces, no hay cura para estos niños. Los niños autistas necesitan para que funcionen, para que mejoren, para que aprendan de un ambiente estructurado. A ellos les encanta la rutina, les gusta, por eso es que nosotros tenemos que enfocarnos en que nuestra clase de escuelita dominical tenga una estructura, tenga como eh, cronometradas las actividades, ¿verdad? Porque en la casa también tienen sus rutinas y tienen sus actividades. Y entonces ellos aprenden mejor cuando hay una estructura, un ambiente estructurado. Responden bien al refuerzo positivo. Ponernos a su nivel de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, a ellos van a recibir estímulos y van a tener confianza cuando nosotros nos bajamos a su nivel, ¿no? Nos sentamos al lado de ellos y platicamos en el mismo nivel con ellos, ¿verdad? No les gustan las sorpresas. Por ejemplo, en casa es todos los días a las 4 de la tarde, él tiene su merienda y ve un programa en la tele, pero ese día queremos irnos a la casa de la abuela y eso empieza a generar estrés, porque la rutina es merienda a las 4 y un programa en la tele, no es ir a la casa de la abuela. Entonces empieza a generar estrés, no le gustan las sorpresas, porque nosotros sabemos que estos niños viven en su burbuja, viven en su mundo. Entonces tenemos que prever esas cosas durante la escuelita dominical. No le gustan las sorpresas. Muchos niños autistas requieren terapias sensoriales y terapia del habla. Justamente como estaba contando Johnny, que este niño, por ejemplo, no sé qué edad más o menos señaló, creo que eran 7, 8 años, todavía no habla. Entonces, muchos niños tienen que entrar en esta terapia. Cuanto más rápido, más temprano sea la terapia, mucho más eficaz va a ser el progreso de este niño. Por eso es que es muy importante que podamos ayudarle a nuestros niños a ir a la terapia, a ir a la psicóloga, en general, la psicopedagoga, a la neuróloga, porque ellos necesitan medicación para controlar su estrés, para controlar esos movimientos, esas reacciones exageradas, sus nervios, sus ansiedades, necesitan medicación. Por un tiempo van a tomar medicación. Y estas terapias son importantísimas para ellos y nosotros tenemos que conocer este tipo de terapias que le ofrecen a los niños para poder
adaptar un poquito nuestra clase de escuela dominical a estas terapias, porque la ciencia nos va a ayudar muchísimo. En internet hay muchísima información, gracias a Dios por el internet. A nosotros nos ayudó muchísimo el internet, porque cuando empezamos a buscar el síndrome de Esteban, encontramos muchísima información y pudimos aprender muchísimo para ayudarle a él en su proceso. Eso fue fundamental, el internet fue fundamental para nosotros. Se les puede recetar algunos medicamentos para controlar las conductas agresivas y impulsivas. Cuando ellos sienten mucho estrés, tienen estas reacciones agresivas. Como testimonio, les cuento una experiencia que yo tuve en la escuela. Cuando todavía no teníamos diagnóstico, Esteban estaba en primer grado y había sido, yo no sabía, yo no me estaba dando cuenta, pero él estaba teniendo mucho estrés y mucha ansiedad en la escuela. Y nosotros los padres y los maestros de la escuela estábamos tomando como que era un tipo de rebeldía o mala conducta de Esteban, pero en realidad estaba pasando por mucho estrés y sus reacciones eran agresivas. Por ejemplo, si escuchaba que un niño hablaba, él quería hacerlo callar al niño y entonces la forma de demostrar su molestia era sacándole el cuaderno y rompiendo las hojas. Entonces, así eran algunas reacciones agresivas, impulsivas de Esteban en la escuela. Cuando nosotros aprendimos sobre su síndrome, ahí nos dimos cuenta de que él estaba sufriendo, ¿verdad? Y no era algo de mala crianza o de rebeldía ni nada de eso. Estaba sufriendo él ahí, ¿verdad? Y no sabía cómo demostrar, justamente porque tienen estos problemas del habla y de expresar lo que sienten. Tienen ese tipo de problemas de poder comunicarse. Entonces, tenemos que mantener un entorno de enseñanza calmado y estructurado y que no sea demasiado estimulante, que no hayan demasiadas cosas, que no estemos como queriendo hacer demasiadas variaciones en la clase. Tenemos que buscar la manera de que sea lo más sencillo, lo más práctico, hablar, por ejemplo, con voz baja, voz normal, eh, de manera clara y que haya muchas repeticiones, porque las repeticiones le van guiando a ellos en el proceso y para que vayan haciendo esa transición de una actividad a otra. También limitar las opciones. Opciones para escoger. No tienen que tener tantas opciones para escoger. Tiene que ser eso muy puntual. Por ejemplo, historia, trabajo tarea o trabajo práctico y después puede haber un momento de recreación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para ellos tiene que haber este tipo de estructuras, ¿verdad? Porque si no se abruman y se estresan. Aumenta el nivel de ansiedad y de frustración. Ellos necesitan límites en las actividades. Primero porque no van a poder procesar toda la información y eso les va a empezar a estresar. Limitar el contacto físico, ayudarle, enseñarle a los otros niños, respetar, respetar el entorno alrededor de este niño, en lo posible no tocarle, no hablarle tanto, ¿verdad? Entonces, enseñarle a los niños esta parte, esta área importante de los niños con autismo. Y darle una oportunidad de interacción con un niño que ustedes vean, que ustedes se den cuenta que este niño con autismo puede interaccionar, ponerle al lado de este niño, ¿verdad? Que ellos necesitan ver un modelo, una guía, tener como una guía. Entonces, ver quién de estos niños o adolescentes puede interaccionar con él como para que sea su modelo y su guía, ¿verdad? Yo siempre oraba y le pedía a Dios que haya un compañerito en el aula que sea como una guía para Esteban. Y gracias a Dios siempre se daba un compañerito que tenía mucha empatía,
hacia él. Y entonces le ayudaba, le guiaba en el recreo, en la cantina, veníamos a sentarnos acá, vamos a comer acá. Siempre había alguna compañerita o un compañerito que sentía más empatía por él, entonces le ayudaban en los procesos, en los cambios, en las interacciones. Especialmente en la escuela era muy complicado porque en cada aula ustedes saben que ahí habían como 20 a 25 niños. Entonces a veces era súper estresante para él. Entonces, cuando la profesora se daba cuenta de que era muy estresante para él, le decía a Esteban que podía salir a caminar por el patio. Eso también podemos hacer, ¿sabes? Sacarle al niño del aula y llevarle a pasear por ahí para que pueda calmarse y se pueda tranquilizar. Eh, Esa es una oportunidad de interacción social, ¿verdad? Algún niño que pueda ser de guía para nuestros niños con necesidades especiales. Eh, Decida cuidadosamente cuáles cosas habrá de corregir. Muchas veces nosotros como maestros estamos viendo que se producen muchas interacciones negativas dentro del ambiente. Hay cosas que podemos dejar pasar, que para no producir mucha ansiedad, mucho estrés. Por ejemplo, algo negativo, alguna actitud negativa o comportamiento negativo que podemos, en vez de llamar la atención en forma negativa, llamar la atención en forma negativa. No sé si alguien de ustedes tiene algún ejemplo que pueden darnos, sería muy instructivo, ¿verdad? Tenemos que aprender a tolerar algunas cosas, no demostrar nuestro enojo por cualquier cosa negativa que veamos, ¿verdad? Que Dios nos dé creatividad para poder poder producir interacciones positivas. Muchas veces puede ser estresante ay, acá, mi gato se sube. Le voy a sacar. Realmente no vamos a discutir, no vamos a negar de que estas situaciones pueden producirnos mucho estrés o desánimo, porque puede parecer que no estamos produciendo ningún cambio, de que lo que estamos enseñando puede ser que no esté causando ningún efecto, pero nosotros tenemos que insistir, no tenemos que permitir que el desánimo nos tome, ¿verdad? No permitamos que eso nos detenga. Y seguir insistiendo, seguir aprendiendo, esa va a ser la clave para que tengamos éxito en nuestra clase con estos niños especiales, porque en algún momento se puede presentar la situación y entonces puede ser que nos entre un poco de desánimo porque parece que no vemos el progreso en nuestros niños. Niños traumados o frágiles. También verá estos tipos de niños de necesidades tampoco se puede detectar con un análisis de sangre o con un análisis con un aparato especial, tampoco se puede detectar. Es lo mismo también que el TDAH que vimos la vez pasada o el autismo. No existe un material o un libro que nos pueda decir, bueno, este niño tiene estas características. Solamente con la observación es que vamos a poder darnos cuenta, ¿verdad? Las clases de traumas que podemos ver en estos niños, abuso y negligencia de menores. Y esta es una realidad es una realidad en nuestro país especialmente, ¿verdad? Donde estamos viendo que cada vez más parece que hay más noticias sobre temas de abuso o traumas en niños, ¿verdad? Maltrato. Justamente hoy estuve mirando las noticias y estuve viendo que una niñera maltrató muy feo a un niño de 4 años aproximadamente, ¿verdad? Aunque son casos excepcionales los maltratos de personas fuera del entorno familiar, los casos que más se dan son dentro del entorno familiar, los casos de abuso. Lesiones accidentales graves, puede ser otro tipo de trauma.
violencia en su hogar, en las escuelas o en el barrio, y o traumas de origen médico. Eh, Son difíciles de detectar estos tipos de traumas, pero vamos a ir viendo algunas características que nos pueden dar como alerta, ¿verdad? Como para poder ir hablando con este niño o acercándonos, ¿verdad? A sus familiares, ¿verdad? Para entender un poco más el entorno de ellos. Las características de estos niños, que ellos presentarán un reflejo de sobresalto exagerado. Eh, Yo me acuerdo que cuando conté una historia en la escuelita dominical, el niño que lo que yo estaba contando, la historia que yo estaba contando era que el niño pasaba hambre en su casa, ¿verdad? Y que solamente comía los domingos. Entonces, uno de ellos reaccionó de forma exagerada a esta historia, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta de que había una situación en la familia de este niño, ¿verdad? Porque reaccionó, sintió mucha angustia por la historia, porque el niño solamente podía comer los domingos. Claro que era un ejemplo exagerado, era para contar, para que los niños puedan tener una historia y podamos hacer una analogía, una comparación, algo así. No me acuerdo bien cómo era, pero cuando yo vi su reacción, la cara y los gestos que tenía, ¿verdad? Me dio curiosidad porque fue muy exagerada su reacción, ¿verdad? Que algo está pasando con el niño, ¿verdad? Y eso sería un reflejo de sobresalto exagerado. Se quejan de muchos malestares físicos. Generalmente ellos no saben expresar que están pasando por abuso, pero sí manifiestan que tienen molestias. Dolor de cabeza, por ejemplo, puede ser. Dolor de estómago. Se quejan mucho. Se sienten mal, se sienten decaídos, se sienten tristes. Los niños no saben cómo verbalizar lo que les sucede, o sea, sí, somatizan eh, su dolor a través de lo físico, ¿verdad? Y eso, como todos sabemos, puede pasarnos a nosotros los adultos también, ¿verdad? Muchas veces los problemas psicológicos, emocionales, estamos somatizando de forma física y estamos teniendo por eso dolor de cabeza, dolor de estómago. Muchos de nosotros muchas veces podemos estar pasando por esa situación también y podemos entenderle a estos niños también que están pasando por una situación de abuso. Entonces, examinar su entorno, examinar su mundo, su realidad, su familia, con quién está viviendo. Ah, está viviendo con la tía, está viviendo, todavía sí o no le conoce al papá, está viviendo con la mamá nomás. Yo me acuerdo que en primer grado yo le pregunté a la profe, ¿cuántos cuántos niños del grado que viven con su papá y con su mamá? Y me dijo la profe, solamente 2 niños viven con su papá y con su mamá. La mayoría estaban viviendo con su abuela, con la tía. La mayor parte era con la abuela o con la mamá nomás, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es una realidad que está impactando muy fuerte a los niños de nuestro país. Eh, entonces, estas son las características que presentan estos niños. Son niños aparentemente normales, pero que están sufriendo. Los mitos son por lo que muchos niños están pasando con traumas, que los niños son maltratados por extraños. Justamente lo que estábamos diciendo hace ratito, anteriormente, que los niños son maltratados en el 80 o 90% por familiares, por conocidos, por el entorno de ellos. Lo más probable es que se dé un familiar. Puede ser el padrastro, la madrastra, el hermano mayor, algún familiar cercano. ¿El abuso afecta con más frecuencia a niñas? No, lo que justamente yo estuve investigando un poquito en internet es la frecuencia de abuso es casi igual en niños y niñas. El abuso sexual es la forma más común de abuso de menores. El abuso sexual en realidad la forma más común de abuso es físico.
es el maltrato, el abandono. Por ejemplo, hay niños que están comiendo una sola vez al día. Ese es un tipo de maltrato, un tipo de abuso. Em, por ejemplo, duermen en el piso o no tienen suficiente abrigo, no tienen calzados. Eso es un tipo de abuso, ¿verdad? Entonces, el más común es el abuso físico. También el abuso sexual, pero es el físico es el más común. Hablar sobre el evento hace que la persona vuelva a experimentarlo. Muchas veces no se quiere tocar el tema porque tenemos ese mito en la cabeza de que si nosotros tocamos el tema con ellos, ellos van a volver a sufrir. No, tenemos que hablar de ese tema. No tenemos que tener miedo de preguntar al niño su realidad, su situación, y preguntarle cómo está, en qué situación, con quién está viviendo, si no está necesitando algo. Y de por ahí ellos se abren. Generalmente ellos se abren, no se abren con sus familiares o con su entorno familiar donde está sufriendo el abuso, sino que se abre con un compañerito de la escuela, con la maestra, y ahí es donde nosotros podemos ayudar. Podemos ganarnos la confianza del niño para que nos cuente la realidad de su vida, ¿verdad? Entonces, para poder frenar, para poder sacarle al niño de ese dolor, ese sufrimiento, ¿verdad? Y hacer algo por ellos. Entonces, si no se habla, va a empeorar la situación. Los adultos causan la mayoría de los casos de abuso sexual contra menores. Están tocando ya aquí el abuso sexual. El abuso sexual puede ser de niño entre niño con niño, niña con niña. Puede ser de un adolescente con un niño. Puede ser de un joven con el niño o de un adulto con el niño, ¿verdad? No solamente va a suceder de un adulto con un niño. Puede ser de su misma edad o de edades cercanas al niño. Puede ser con un hermano, puede ser con un primito, puede ser con un tío, con un familiar que está viviendo con ellos. Entonces, no solamente con adultos, sino también con niños de su misma edad. Los padres abusan de sus niños con mayor frecuencia. Y yo no sé si llamarle mito a esto, ¿verdad? Porque en las estadísticas hablan de que generalmente el abuso se produce entre del padre al niño. Entonces, acá es donde yo entré así en una confusión, ¿verdad? Porque se puede decir que los padres tienen una mayor incidencia en estos casos, ¿verdad? Hay un libro que busqué muchísimo que nosotros teníamos acá en casa. Adolfo me dijo que ya vimos todo, pero a mí me pareció ver todavía algunos libros por acá. El libro se llama, ¿cómo era? Se me fue el nombre. No me acuerdo el nombre. Es un libro que produce una iglesia en Argentina de los pastores Sinali de Pastores Sinali. Y cuentos que no son cuentos. Así se llama ahora ya me vino a la mente. Cuentos que no son cuentos. Este material podemos encontrar en Reflexión. Yo vi ahí que venden este libro. Y este libro cuenta la historia de un abuso que se produce dentro de un ambiente familiar. Es muy lindo el material, está buenísimo. Ese podemos comprar y podemos utilizar con nuestros niños para enseñarles a cuidarse, para enseñarles, ¿verdad? Cómo pueden reaccionar los niños frente a esta situación, ¿verdad? Porque la prevención es el mejor tratamiento. Entonces, el 80% del maltrato físico o sexual se produce dentro del entorno familiar. En Paraguay estamos teniendo 7 denuncias por día de abuso sexual. 7 denuncias por día. Es más o menos la estadística. El tratamiento. Vamos a leer un poquito sobre el tratamiento. Comienza a restablecer linderos personales apropiados con el niño.
justamente que estábamos diciendo que el niño vive en su burbuja y tenemos que aprender a respetar esa burbuja que tiene el niño, porque nosotros tenemos que aprender a entrar en esa burbuja, pero con mucho respeto y con mucha sensibilidad, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos ayude en este sentido, ¿verdad? Entonces, ayudar, enseñar también a nuestros niños a que nuestro niño especial vive en una burbuja y que tenemos que respetar su entorno, su cuerpo, no tocar las cosas, sus cosas, porque reaccionan negativamente a esto. La consejería es muy importante para ayudar a los niños a lidiar con el abuso. Como estos niños con abuso, con maltrato, fueron abusados en su persona, se rompió ese vínculo de confianza, entonces tenemos que aprender a ser respetuosos con ellos, ¿verdad? Eh, ayudar para que podamos ayudarle a estos niños a lidiar con el abuso, ¿verdad? A saber cómo comunicarnos con ellos, cómo hablar con ellos, cómo relacionarnos con ellos, porque se rompió la confianza, ¿verdad? Ellos no confían, ya ellos ven el mundo con otros ojos, ya no con los ojos del niño o con la mirada de inocencia que tenían antes, ya miran con total desconfianza, ¿verdad? Todos son posibles abusadores, ¿verdad? Lastimosamente, eh, vamos a tener que lidiar con esta realidad. Entonces, después de que el niño pase por una situación de trauma, tenemos que tratar de que el niño vuelva a un ambiente de rutina acostumbrada. Esto va a ser muy eficaz dentro de la familia, dentro del entorno familiar, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que saber es que los niños con trauma necesitan regresar otra vez a ese estilo de vida que ellos estaban acostumbrados a hacer. Entonces, siempre tenemos que entrar con estos niños con traumas, con mucha cautela y con mucha paciencia y tranquilidad, porque nunca vamos a saber todo lo que el niño está pasando. Nunca vamos a entender todo y nunca vamos a saber todo. Todo comportamiento tiene una causa. En esto, por ejemplo, es donde nosotros tenemos que pedirle en oración al Señor que nos ayude a entender el comportamiento del niño, a buscar el porqué. Nunca tenemos que tomar como que el niño quiere ser malo porque sí. No es de balde el comportamiento del niño. Tiene que haber, hay una causa detrás de todo eso. Dios puede mostrarnos lo que le está pasando al niño. Tenemos que ser muy sensibles a la voz del Espíritu Santo. Respetar el espacio personal del individuo y mantener un salón calmado, enfocado y estructurado para nuestra seguridad y para la seguridad del niño, para que no suceda algo estresante o que se lastimen los niños, ¿verdad? Entonces, tengamos o no niños especiales en nuestra aula, nuestro salón, tenemos que tratar de que el ambiente sea calmado, que sea estructurado, que sea todo cronometrado, que no sea muy largo, que no sea muy corto. Todo eso, la supervisión es muy importante. Como decíamos la clase anterior, es importante que puedan haber dos adultos, dos personas, un padre de familia. Por ejemplo, si tenemos un niño especial, sería muy bueno en poder invitarle al padre que pueda, a la madre que pueda estar con nosotros en ese tiempo. Tomar tiempo para llegar a conocer a la familia de los niños. Eh, entonces, acercarnos, hablar, saludar, preguntar, ¿verdad? Algunas cosas con relación al niño. Y si podemos visitarle mejor. Permita que cada niño sienta que en su lugar, en su ministerio, es un lugar seguro. Eso ya va a ir dependiendo de nosotros según la planificación que cada uno haya hecho durante la semana.
Entonces, hasta aquí el tema de traumas, abuso sexual y abuso físico. No sé si alguien tiene algún testimonio, algo que pueda fortalecer este punto, porque después vamos a pasar al síndrome de Down. Entonces, no sé si alguien quiere compartir algo, alguna experiencia que haya tenido. Yo sé que muchos hemos pasado, yo pasé por el abuso sexual y me hubiese encantado que en la escuelita dominical hubiera habido este tipo de ministerios, ¿verdad? Es muy importante lo que estamos haciendo, realmente a mí me encanta porque realmente que nosotros podamos ser instrumentos para estos niños, instrumentos de, eh, para que seamos canales para que estos niños puedan conocer al Señor, ¿verdad? Que puedan encontrar un alivio, ¿verdad? Con alguien Así es. en nuestro ministerio de niños, mucho mejor todavía, ¿verdad? Quería pedirle a la hermana Cintia, ¿verdad? Que ella está en aula con niños de primaria. ¿Cuál es la recomendación en el caso de que un niño te manifieste que padece un tipo de abuso en su casa, en su hogar? Pues yo escuché, bueno, no tenés que vos comentarle otra vez a su papá porque estarías creando más conflicto ahí. Justamente estaba notando eso, ¿verdad? Cómo nosotros como iglesia debemos actuar, ¿verdad? Si conocemos a niños que están siendo abusados, ¿verdad? En la parte como maestra de escuela, ¿verdad? Yo tengo que comunicar a mi superior, ¿verdad? Inmediato, en este caso mi directora. Si es que mi alumno está pasando, me comenta que está pasando por un abuso. Y ahí con mi directora, ¿verdad? Nosotros activamos el protocolo, ¿verdad? Que sería, ¿verdad? Llamar a los padres y hacer las entrevistas necesarias. Pero en la parte de la iglesia, no sé si deberíamos activar esa clase de protocolo también. Interesante, De, buena pregunta. porque en la escuela nosotros, por ejemplo, si una alumna me comenta que le están abusando, yo como maestra debo comunicar a mi jefe superior, ¿verdad? Que viene a ser mi directora en este caso, ¿verdad? Y con mi directora aplicamos el protocolo, ¿verdad? De hacer la entrevista al niño y llamar a los padres a comentar lo que el niño nos ha comentado, ¿verdad? Bueno, y en el Luego caso de que el niño diga que los padres están abusando de él, eso crearía un problema para el niño, porque volvería a su casa con los papás y sería peor para él. sí, pero se aplica el protocolo de que vos comunicas y luego eso pasa a supervisión educativa y de la educación, de la supervisión va la denuncia a la OCODEM. Ok, Por eso te digo, unos pasos que uno tiene que cumplir. bueno. Vamos a anotar esta pregunta para nuestro supervisor nacional. Yo creo Sí, que él es el encargado para este tipo de protocolos. Es algo que Sí, nuestro material no menciona, ¿verdad? ¿Qué no, hacer en el caso de que un niño nos diga? llamar al silencio y nosotros estar sabiendo que un niño está siendo abusado es como ser también cómplice Así de esas mismo. cosas. totalmente. Se comenta Estamos que siendo cómplices, sí, somos cómplices y por ahí ocurre algo peor, ¿verdad? sí, También en eso, Así que se nos mismo. comenta exactamente. Bueno, y nosotros, pendiente entonces esa tarea. Sí, Justo mañana yo voy a tener una reunión con el supervisor, así que voy a aprovechar para preguntarle este tema. esperamos tu respuesta en el grupo entonces. Dale, dale. Hola, 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 hola. como ciudadanos, nosotros tenemos que denunciar eso si sabemos de abuso, porque si no,
si bien nosotros no sabemos si es cierto o es mentira, cuando, como dice la hermana Cintia, se dispara una alerta, si nosotros eso no comunicamos, estamos siendo cómplices también, como ciudadanos, ¿verdad? Está bien, como dice la hermana Cintia, tiene que haber un protocolo, pero como sociedad civil somos responsables también cuando no actuamos. Así es. Yo sé que en la CODENI nosotros, por ejemplo, si vemos un tipo de abuso en el vecindario, por ejemplo, se suele dar, por ejemplo, también el caso del criadazgo. Cuando viene un niño a trabajar, viene del interior, viene a la ciudad para poder entrar en la escuela, poder estudiar porque su familia no le va a poder mantener porque son de escasos recursos, entonces le dan a una familia a su hijo o su hija, ¿verdad? Entonces, en ese caso de criadazgo, generalmente ellos sufren mucho de abuso. Y entonces lo que yo escuché, lo que leí también es que tenemos que recurrir a la CODENI y hacer ahí la denuncia. Entonces la CODENI toma la denuncia y te mantiene en el anonimato. De ahí a que eso sea real, no sé si ellos mantienen eso en anonimato, el nombre de la persona que hace la denuncia, pero es lo que ellos dicen, ¿verdad? Que nosotros tenemos que hacer la denuncia y que nadie va a saber quién hizo la denuncia. Entonces ellos vienen a la casa a corroborar el hecho, ¿verdad? Saber si es, en qué condiciones está el niño y por qué está en situación de criadazgo, porque el criadazgo está prohibido ahora en nuestro país. Entonces, si hay abuso sexual, también ir a la CODENI en el caso de los ciudadanos, como estaba diciendo Hugo, ¿verdad? El hermano Hugo. Es, realmente es un tema muy sensible y buenísimo que estemos hablando de esto y tocando estos temas. Yo me acuerdo que me invitaron a una actividad con niños y era cada sábado, era en otra iglesia. Y yo le solía observar a una niña que es acá de Carapeguá también, con marcas de cigarrillo en el brazo. Y le pregunté con quién vivía y me dijo, vivo con mi abuela y con mi papá, me dice. ¿Y con quién suele dormir? Le pregunto yo. ¿Suele dormir con mi papá o a veces duermo con mi abuela? Me dice. Y como no era mi ministerio, no era mi iglesia en ese momento, yo perdí contacto con esta criatura, con esta niña. Entonces no sé, pero generalmente vamos a ver también algunos rastros en el cuerpo del niño, ¿verdad? En tema de traumas o maltrato, ¿verdad? Para tener en cuenta. Y seguimos. El síndrome de Down también es otro, pero no, en estos casos de abuso y de maltrato son diferentes, un poquito diferentes a estos niños con necesidades especiales. Por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome ocurre cuando una persona tiene 3 copias del 21 cromosoma, dice, ¿verdad? En vez de 2, o sea, tiene un cromosoma de más. Ellos tienen unos rasgos que les diferencian de los otros niños que solemos ver y solemos darnos cuenta, ¿verdad? De que estos niños tienen síndrome de Down. Eh, son rasgos comunes que tienen todos los niños con este síndrome. Por lo general son de tono muscular pequeño, o sea, son de estatura pequeña, cuerpo pequeño y son de baja estatura. Tienen los ojos rasgados hacia arriba, tienden a padecer ciertas condiciones médicas, tienen retrasos cognitivos que requerirán modificaciones de educación especial. Eh, Desde que se aprobó, no sé si es una ley para el Ministerio de Educación y Ciencias, de que todas las escuelas tienen que ser inclusivas. Yo me acuerdo que nosotros estuvimos justo en ese tiempo, en ese proceso, cuando Esteban estaba en la escuela y
Yo me acuerdo que tuvimos como una capacitación de 3 días de forma departamental, del 9º departamento, donde asistían todos los profesores y docentes y directores de la región. Y a nosotros nos habían invitado para dar nuestro testimonio con relación al síndrome de Esteban. Y yo me acuerdo que tuve la oportunidad de agradecerle a la directora y a los docentes de nuestra escuela, porque ellos antes de que se diera la ley de la inclusión en las escuelas, nuestra escuela ya era inclusiva. Ellos tenían un aula con 2 docentes en la escuela que trabajaban especialmente con niños con necesidades especiales. Ellos separaban a estos niños en esas aulas donde trabajaban individualmente con ellos. Y a Esteban le tocó participar en esa época en estas clases inclusivas, aulas inclusivas, donde le ayudó muchísimo a él. ¿Por qué? Porque la cantidad de niños era menor y la atención era especializada para cada uno según su necesidad. Había niños que todavía no sabían leer, había niños que tenían mucha hiperactividad, TDAH, eh, retraso cognitivo y todas estas cosas. Entonces, me, nos tocó agradecer públicamente a nuestra escuela, ¿verdad? Tienen retraso cognitivos que requerirán modificaciones de educación especial. Por eso me acordé, ¿verdad? Porque, de esa experiencia, porque ellos separaban estos niños, ¿verdad? Que necesitaban de educación especial. La creencia errónea de estos niños, las personas con síndrome de Down, es que tienen vida corta. Esa es una creencia errónea. Y otra, que las personas con síndrome de Down no pueden aprender. Claro que pueden aprender, solo que no existe cura. Es con algo que con ellos que nacen con ese síndrome. Y ellos sí pueden aprender, sí pueden tener una vida normal, pueden trabajar, pueden formar una familia, pueden tener hijos. Todo depende de que nuestra intervención sea temprana. Todo depende de eso. Los niños que padecen síndrome de Down necesitan una intervención temprana, necesitan eh, necesitan de terapias también ellos, como los otros casos, una intervención, una modificación de la educación, tiene que ser una educación especial. Ellos tienen que también van a requerir de terapias de habla, terapias ocupacionales de temprana edad, para que puedan tener un oficio. De por ahí no van a poder ir a la universidad, pero sí van a poder aprender un oficio. Tienen dificultades con sus destrezas, motricidad fina, motricidad gruesa. De por ahí les cuesta a algunos niños aprender a agarrar lápiz, aprender a escribir. Van a tardar más, van a ser más lentos. Nosotros tenemos que aprender a ir a su ritmo. Los adultos que reciben terapia de temprana edad pueden llevar una vida totalmente normal. Es con relación a los niños con síndrome de Down. La planificación de la lección, las intervenciones que nosotros podamos tener con estos niños en nuestra clase dominical, en nuestra escuelita o en la hora especial de los sábados, son usar técnicas de enseñanza multisensoriales, como habíamos hablado la otra vez, ¿verdad? Tener en cuenta todos los sentidos, visual, auditiva, del tacto, del olfato, para que puedan ellos absorber nuestra clase. También pueden ayudarnos eh, a ayudarnos en la clase, a darle algún trabajito, alguna responsabilidad pequeña para que ellos puedan sentirse, porque ellos son niños muy afectivos, son niños que empatizan muchísimo, no como el autismo. El autismo está en su burbuja, está en su mundo, pero los niños con síndrome de Down quieren abrazar, quieren besar, quieren relacionarse, quieren interactuar totalmente diferente a la otra necesidad especial. Entonces, hagámosles participar en nuestras clases, démosle alguna responsabilidad pequeña para que nos ayuden. La atención individual debe ser muy afectiva,
ellos se relacionan muy bien con las personas. Necesitamos también, sí, que se puede que invitar a los padres a que participen con nosotros en la escuelita dominical. A uno de ellos, ¿verdad? Para que puedan ayudarnos, porque ellos son los que mejor le conocen. Nuestra enseñanza tiene que ser estructurada y predecible. No les gustan los cambios. Minimice la distracción en el salón de clase. Entonces, si podemos hablar de las normas y reglas de la clase antes de comenzar, sería excelente para que ellos sepan qué cosas se permiten y qué cosas no se permiten y para que estén tranquilos y seguros, ¿verdad? Interactúe con otros estudiantes para que les puedan ayudar. Si ven algún adolescente o algún joven que pueda ayudarles en la escuelita dominical, hay que estirarle a esos niños. Estos niños necesitan fortalecer su autoestima porque ellos saben que tienen diferencias, que no son tan iguales a los otros niños. Entonces necesitamos ayudarles en su baja autoestima y para darles mayor seguridad para que no sientan que son, que son rechazados, ¿verdad? Y ayudarle a nuestros niños a que aprendan a interactuar con estos niños. Como estábamos diciendo, ellos son muy cariñosos. Les gusta relacionarse con su entorno. Si no tenemos todavía estos niños en nuestra clase, tenemos que aprovechar entonces para preparar el camino con nuestros niños que nosotros nos relacionamos todos los domingos y en la iglesia o con la familia, ayudarle, enseñarle a ellos de que hay niños que son diferentes, hay niños que Dios creó, que Dios formó, que estaba en el corazón de Dios. Estos niños son diferentes, pero igual nosotros tenemos que aprender a amar a estos niños, porque ellos son una obra maravillosa de Dios, como decía, ¿verdad? Nuestro versículo lema, te alabaré porque me formaste de una manera formidable y maravillosa, y esto mi alma conoce en gran manera. Tenemos que ayudarle a nuestros niños a que entiendan de que de por ahí puede venir un niño diferente en cualquier momento en nuestra escuelita dominical. Contarle historias bíblicas sobre personas que tienen diferencias, que en la Biblia hay muchos, como estábamos diciendo la otra vez, por ejemplo, Gedeón se sentía inferior. Entonces, hablar con nuestros niños de personajes de la Biblia, también podemos preguntarle a los niños, a nuestros niños, si ellos vivieron alguna vez una situación de discriminación, de rechazo, y cómo se sintieron. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en su mente? ¿Cómo se sintieron? Que ellos puedan expresar eso para poder darnos cuenta y tener empatía con los otros niños. Si ellos vieron en la escuela niños con capacidades diferentes, con necesidades diferentes, y qué hacen estos niños, ¿verdad? Entonces, para que ellos puedan ir entrando, ¿verdad? En esa realidad, que ellos puedan entender que a esos niños Dios les creó, que ellos también tienen que ser iguales que los otros, formar parte, no demostrarles a ellos desprecio, ni separarles, sino que incluirles a ellos dentro de nuestra escuelita, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tengamos un niño con necesidad especial en nuestra escuelita, los padres son los expertos. Tenemos que recurrir a ellos, acercarnos a ellos para conocer más en detalle sobre la realidad de nuestro niño. Hay métodos científicos o algún sistema que haya funcionado en la escuela pública que también puede funcionar en nuestra escuelita. Tenemos que estar atentos a eso, ¿verdad? Ver qué le funcionó por ejemplo, a la psicóloga, a tal psicóloga que hizo con tal grupo de niños que funcionó, algún método científico que nosotros podemos adoptar en nuestra escuelita. Tenemos que tomar tiempo para concientizarnos. Por ejemplo, si tenemos un niño con dislexia,
no le vamos a pedir a ese niño con dislexia que lea en público, porque justamente una de sus falencias es que no puede leer de corrido, así, ¿verdad? Toda la frase. Entonces tenemos que estar atentos a eso para que el niño no se sienta humillado o disminuido en sus capacidades. Entonces, atender, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar conscientes de esa realidad de nuestro niño. Y la tendencia a veces es ignorarle a estos niños. Nuestra tendencia a veces es hacer como que no existe, ¿verdad? Por los otros niños, ¿verdad? Hacer grupismo, ¿verdad? No, 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 con ese niño no, porque es raro, ¿verdad? Entonces, no tenemos que tener miedo. Justamente por eso estas capacitaciones son importantes porque nosotros vamos aprendiendo a cómo socializar, cómo relacionarnos con ese niño, ¿verdad? Cómo meterle dentro de nuestro entorno a estos niños, ¿verdad? Conocer sus necesidades, ¿verdad? Eh, Acercarnos, saludar, saber cómo saludar, preguntarle si se siente bien, si se siente cómodo, ¿verdad? Todas esas cosas tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, para concluir, tenemos que, como decíamos la otra vez, sería buenísimo si podemos grabar nuestra clase, ver cómo enseñamos, qué cosas dijimos, qué cosas faltó. Entonces esto va a ser como una alimentación para nosotros para poder dejar de hacer algunas cosas o enfatizar otras cosas, ¿verdad? Grabar nuestra clase y escucharnos a nosotros mismos, ¿verdad? Yo creo que no va a ser fácil escucharnos a nosotros mismos, pero sería una buena práctica. De ser posible, tener un ayudante para supervisar mejor a los niños para que no suceda ningún tipo de accidente. También lo que podemos adoptar, es como dijimos hace rato, es adoptar a un niño de la clase que tenga empatía con estos niños para que sea de guía con ellos para ayudarles en el proceso de aprendizaje, ¿verdad? No para que ellos le digan qué hacer, sino para acompañarles, ¿verdad? Ver si podemos encontrar ese niño. Tener siempre un plan de conducta positiva, reafirmar las conductas positivas y no tener tan en cuenta las conductas negativas para que nuestro ambiente no se vuelva negativo. Ir mirando ya en nuestra iglesia algún joven adolescente que podamos reclutar y orar para que el Señor nos guíe en quién puede ser ese joven o ese adolescente que puede ayudarnos en nuestra clase. Una clase constante, estructurada y predecible permite que los niños se sientan seguros y tranquilos en el salón. Eso requiere planificación. Y a veces tenemos que modificar nuestra clase para poder adaptarnos al niño con necesidad especial, ¿verdad? Todos los niños tienen necesidades especiales. Los que no tienen alguno de estos síndromes tienen también alguna necesidad especial, algo que están pasando dentro de su estructura familiar. Tenemos que estar atentos a esas necesidades, que los niños se sientan amados, que haya una buena estructura en nuestra clase, y lo más importante es que estos niños conozcan a Jesús, que ellos puedan entregarle su vida al Señor Jesús. Y eso es todo. Hasta aquí llegamos. Que Dios les ayude muchísimo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte es prepararnos, orar por cada niño de nuestra escuelita, orar por nuestras propias vidas, para que nosotros podamos ser instrumentos de bendición y no seamos un tropiezo. Entender que los niños son especiales para Dios, son su creación, son su diseño. Como ellos vinieron al mundo es el diseño original de Dios. Todas esas características especiales que cada uno tiene son las que Dios puso en cada uno de ellos, y tenemos que nosotros aprender a identificar, a entender a estos niños, ¿verdad? Si nosotros hacemos nuestra parte,
Dios va a hacer su parte, porque Dios es el único que cambia corazones. Nosotros tenemos que ser ese canal de bendición y Dios transforma las vidas de las personas. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que alguien quiera comentar? ¿Alguna respuesta? Espero que no haya sido aburrido. No, para mí que estuvo bastante interesante la clase. A ver quién va a hablar ahí. Díganme Sí, nomás que nunca Sharon. más enseñe Silvia. Ah, no, súper interesante. Estuve presente en las dos clases. Gracias, Johnny, por enviarme los links. Amén. Y solo quería mencionar que, bueno, también estábamos llevando un curso, recién terminamos el curso de certificación 1, ¿verdad? Que es también de la Iglesia Dios de la Profecía y es abierto para todos y estábamos aprendiendo sobre las necesidades justamente y que el ministerio juvenil, y no solamente el ministerio juvenil, ¿verdad? Sino que el ministerio de niños, caballeros, damas, su propósito es suplir esas necesidades. Como dijo bien la hermana, todos los niños tienen necesidades, ¿verdad? Necesidades especiales y necesidades tanto eh, físicas, de todo, todas las necesidades emocionales, de Emocionales, pertenencia, de psicológicas. autoestima, exactamente, y las necesidades eternas, ¿verdad? Que esa es también nuestra, o sea, Prioridad. dos cosas, nuestra prioridad, sí, y satisfacer las necesidades de ellos. Y también Exacto. quería preguntarle, hermana, hablamos las dos clases sobre la dislexia, el trastorno de déficit de atención, la hiperactividad y los temas de hoy. Hablamos de que son normalmente causas genéticas, ¿verdad? Ujú. Y con el tema de la dislexia también sería genético. No escuché bien esa parte de la La clase pasada. dislexia, sí, es genético también. Ujú. Ah, ya. Sí, porque Sí, es genético. investigando un poco, he visto que puede ser también por otros factores como, bueno, las drogas o nacer prematuramente, cosas así. Yo quería saber si era genético y al igual que los otros tienen tratamiento, ¿verdad? O sea, de por vida sería. Sí, tratamiento, sí, al igual Ujú. que los otros. Yo por lo Ok. menos lo que yo averigüé aparte en otros videos por YouTube de la dislexia, en lo que yo estuve estudiando, averiguando, leí que era hereditario, que era genético, pero de ahí a que haya otro tipo de causas, no sabría decirte bien, la verdad. Sí, preguntaba nomás Mm, porque me dijeron que personas ya grandes, ¿verdad? sí. Investigando un poco acerca de esto, de lo que avanzamos en la clase pasada, me decían que según todos los signos que presenta una persona con dislexia, que tienen y son personas ya adultas. Entonces yo me preguntaba eso, de que Mm, sí se presenta con mucha más frecuencia entre los niños porque están empezando su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Pero sí, ya cuando son más grandes, no, posiblemente no se percatan o no se dan cuenta y no es tan fuerte, digamos, la eh, dislexia. la dislexia generalmente pasa desapercibido. Cuando no se conoce el síndrome, pasa desapercibido y van terminando el colegio sin haber hecho un tratamiento de la dislexia, sobre la dislexia. Y vienen a ser adultos con dislexia porque no tuvieron tratamiento. Generalmente ese síndrome se deja de lado, no se tiene en cuenta. Sí, Justamente la dislexia. casi no se Sí, habla. Y qué importante es entonces sí, a partir de, o sea, tener ya eso en cuenta desde chicos, ¿verdad? sí. Así mismo, hermano. Ok, vamos a cortar ahora la grabación.